¿Qué es mejor, un sistema de line array o fuente puntual? Comenzamos. Durante muchísimos años, las personas que son de pronto un poco más recientes en lo que son la construcción, elaboración, proyección y diseño acústico, y de pronto personas que han ido a eventos, a conciertos, se han dado cuenta de que cuando un sistema hay muchas cajas colgando de dos torres o de dos postes elevador, es el sistema más común en el cual casi todos los eventos se encuentran. O en su defecto, si no se encuentran estas cajas voladas, se colocan en forma estaqueadas o apiladas sobre bajos o sobre otras cosas con el fin de sonorizar. Pero ¿es esta la mejor opción? Pues mire, yo no voy a ir como hacen normalmente muchos ingenieros que yo les consulto o muchos técnicos donde simplemente se les da un manejo para no tener conflictos con ellos mismos, con marcas, con intereses y con otro tipo de variables. Hola Wilmer. O con otro tipo de variables en los cuales los pueden perjudicar, que también, por miedo a que lo saquen del gremio de la industria. En mi opinión, los line array son fuentes muy buenas que en la mayoría de casos funcionan muy bien en eventos demasiado grandes, porque al tener muchas cajas colgadas permite que el nivel de presión sonora aumente, y al mismo tiempo el line array tiene una característica, y es que pierde 3 decibeles a medida que se dobla la distancia. Prácticamente sería un porcentaje relativamente bajo y controlado, pero esto sucede sí o solo si en un campo cercano. Entonces, ¿en qué consistirá que haya muchas cajas colgadas? En que el campo cercano se va haciendo más grande y esta pérdida se va a sentir menos. Al tener esta gran proyección se va a manifestar muchísimo en lo que sería medios graves, y aquí viene un inconveniente que tiene el line array. Y es que dentro de los diseños que se han hecho en estas cajas es que existen unos ángulos muy estrechos desde la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo, que oscilan entre los 2-3 grados hasta los 5 y hasta los 15. ¿Qué sucede? Que a veces, por más pequeño que sean los grados, estas cajas tarde o temprano entre ellas se van a solapar los agudos y van a formar algo que se llama filtro peine, que a la distancia va a haber los inconvenientes de que se va a perder calidad de sonido a medida que usted se desplace hacia adelante y hacia los lados. Otro inconveniente que sucede es que los line array, al estar las cajas tan juntas, los agudos van a tender a dispararse debido a que cuando se juntan bastantes, obviamente la cobertura horizontal se estrecha y la vertical se amplía. Pero este efecto secundario es que se crean lóbulos de agudos hacia todas las direcciones, causando algunas interferencias y algunas veces partes donde el sonido se escucha muy irregular. Otra situación que se presenta es que, como las cajas están posicionadas a diferente altura, y al desplazarse usted hacia adelante y hacia atrás, pues usted va a sentir que a medida que usted se va desplazando se va escuchando diferente, y esto es debido a algo que se llama impulso. Impulso es la primera señal que les llega a la caja, y esta señal, prácticamente si uno le hace una lectura, nos dice qué tan rápido responde un altavoz. Mientras más corto sea el impulso, es de más calidad los componentes internos y todo el procesamiento de un altavoz. Como estas cajas están ubicadas a diferentes distancias, el impulso de estas cajas va llegando a tiempos diferentes a la audiencia, y esto hace que la contundencia de una pegada de un instrumento de percusión, más que todo, o de algo que se necesite mucha rapidez auditiva para oírse, no se va a escuchar con esa contundencia, con esa fuerza y con ese realismo que implica tener estos instrumentos a la hora de sonorizar, ¿cierto? Se va a escuchar pues como con falta de pegada, y si es en espacios cerrados, olvídese. Va a haber problemas y inconvenientes de claridad, de inteligibilidad, y si es un coliseo va a haber hasta pérdidas de presión sonora, porque van a haber cancelaciones. Las cancelaciones se presentan por solapamiento y por cosas que están a diferente tiempo. Básicamente el line array lo que quiere simular que varias cajas forman que sale el sonido desde un solo punto, pero esto no es posible debido a que hay una verticalidad en todas las respuestas de frecuencia. Pero acá surge otra idea, y es que últimamente los sistemas de subwoofer y de barras llenas de altavoces va a hacer la simulación de estos sistemas line array, pero al estar los altavoces tan juntos no se va a sentir tan fuerte
este inconveniente de desplazamiento que sucede con line array más grandes, los cuales pues son sistemas mucho más grandes que el tamaño de una persona, y pues va a sentir esa diferencia. Y como estos line array en barras se van a utilizar en lugares más pequeños, el efecto line array sí se va a sentir, no va a haber tanta cancelación a nivel vertical, y pues ya están creando sistemas de 3 vías que centran el agudo en un solo punto. Sumado a estas condiciones, lamentablemente estos sistemas, al tener estos desfases entre cajas, o sea, impulsos que llegan a diferentes tiempos, que los agudos no tengan esa definición, esa contundencia, hace que el viento se lleve más fácil el aire se lleve más fácil el sonido, y al mismo tiempo propicia que las condiciones entre la prueba de sonido, o sea, cuando están haciendo el ajuste del sonido, y el concierto cambien bastante, o sea, hacen que el sistema sea difícil de controlar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues primero, 2 cosas. Entonces, listo, el line array está tan de moda. ¿Por qué se sigue imponiendo con todas estas desventajas? Primero, porque la mayoría de las personas no la saben. Si usted quiere saber más secretos de sonido profesional, pues suscríbete a mi canal. Y si le gusta este video, lo vamos a hacer en un contenido muchísimo más producido, con gráficos, pero quiero hablar así de forma desconectado, con el fin de que sienta usted que estamos hablando desde la verdad, desde la experiencia, y no desde un libreto, o leyendo algo, lo que sea, o por inteligencia artificial, nada. Hablar las cosas con conocimiento de causa y experiencia. Entonces, las marcas más costosas, como el Acoustic, D&B Audio Technic, Meyer Sound, EAW, han solucionado casi todos estos inconvenientes de la mejor manera. Y muchas marcas de ahí para abajo presentan esta serie de problemas. Y pues ahí es donde yo le vengo a cuestionar. Entonces, si tienen todos estos problemas, el line array, ¿cuándo es efectivo? Primero, cuando hay una marca top funcionando, y cuando sean eventos de más de 4.000 personas, porque de ahí para abajo hay mejores soluciones, e inclusive hasta 50.000 personas o 15.000, no sé. Pero vamos a hablar a continuación de las fuentes puntuales. Y normalmente las fuentes puntuales usted la conoce como los parlantes o cabinas convencionales de 2 vías, donde está el grave y el agudo. Estos altavoces tienen la ventaja de que pues ya están viniendo con unas tecnologías pues muy modernas últimamente, son más eficientes, más compactos, que algunos están llegando a unas potencias considerables que pueden compararse con sistemas line array pequeños o line array baratos. Tenemos por ejemplo el caso más notorio del HK Audio Linear 5 LTSA, Linear 9, que más bien no, Linear 9210 LTA, algunas series de D&B, como las nuevas que están sacando, el sistema A, todos estos sistemas de RCF TTL6, estos sistemas que prácticamente están reemplazando line arrays con todas las ventajas de que solamente tengan un impulso. No va a haber esa diferencia de ángulo a la hora de usted desplazarse por el lugar, ya que te va a llegar independientemente de donde te ubiques el sonido al mismo tiempo. No vas a perder tono, se va a escuchar muchísimo más claro. La cobertura horizontal y vertical es mucho más consistente y definida, así que no van a haber pasillos de cancelación de los agudos. Y hay otros sistemas que quiero destacar, como es el Linear FUP315, que he visto fácilmente hacer con 2 cajas de esas más de 1.000 o 2.000 personas. Pero los reyes de este asunto son KB2 Audio y Daley Acoustic Labs, donde la más grande perfección del sonido en vivo han llegado a estos sistemas, superando a cualquier line array del mercado. Y tenemos el KB2 Audio, que solucionan todos estos inconvenientes, en los cuales vamos a tener claridad a 150 metros sin relevos, lo cual le puede ahorrar una empresa, logística, le puede ahorrar muchísimo lo que sería la parte de instalación de cajas adicionales, espacio en almacenamiento y menos cantidad de rack de amplificación. Aparte de que estas cajas tienen materiales supremamente rápidos, inclusive utilizados en Fórmula 1, primera empresa que logra eso. También tiene una velocidad de procesamiento ultra rápida que permite replicar la fidelidad que va por el audio hacia los altavoces, logrando un impulso absolutamente instantáneo, acercándose como si usted estuviera con los audífonos colocados.
Así de sencillo, como para hacerle más claro. Y otra cosa, y el factor de estos sistemas, es que es una fuente puntual y todo el sonido sale de un centro, no desde una línea vertical, sino de un centro, al igual que el HK Audio y todos estos. Esto permite que donde usted ponga ese parlante se va a escuchar mejor, la inteligibilidad va a ser superior, vamos a tener menos dolores de cabeza al hacer ajustes. Repito, al tener esa consistencia de la cobertura horizontal y vertical de los agudos, no vamos a sufrir el problema de que un ventarrón nos vaya a llevar el agudo. Prácticamente es como un láser que va a apuntar hacia la audiencia, hacia un área de la audiencia. Es como una linterna pero muy fuerte, que por más que ventee, el sonido no se lo va a llevar el viento, sino que va a permanecer firme, apuntando hacia esa dirección, debido a que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo. Y esos 340 metros por segundo, 344 a 20 grados, se van a sentir extremadamente rápidos y consistentes, y el viento no va a alcanzar a llevarse ese sonido. Prefiero fuentes puntuales en todos los eventos de menos de 2000 personas, con estas referencias que dije. Absolutamente sí, porque es necesario acostumbrar a la industria de que podemos hacer mejores sonidos con equipos más compactos, donde le quede más espacio al empresario, a la licorera nacional que nos contrate, al sacerdote, al pastor cristiano, donde realmente quien llame la atención no sea el montaje, sino usted que va a contratar el sonido, usted empresario, sus patrocinadores, todo lo que tenga que ver, y lo que la gente tiene que sentir que el sonido no se siente ahí. Y hay muchas tecnologías que se han desarrollado, filtros FIR, alineación de altavoces a nivel vertical, se pueden hacer arreglos para que aumente estas ventajas. Y pues a partir de 4000 personas en adelante, el Line Array, a excepción si vas a colocar un Dyle Acoustic Labs y un KB2 Audio, que eso yo creo que hasta eventos hasta de 20.000 personas le compiten de tú a tú un Line Array. Pues hombre, yo sé que a usted la industria le exige tener un Line Array. Me habla usted como técnico de sonido, como director o dueño de una empresa de renta. Yo sé que usted es consciente de que las empresas le exigen que usted tenga Line Array, los riders técnicos, y a veces ni los artistas ni los empresarios tienen idea de por qué suena un equipo como suena. Entonces mi recomendación es que dése la oportunidad de escuchar una fuente puntual de mucha calidad de audio. Te ahorrará muchísimos inconvenientes, personal, transporte, almacenamiento. Tengo dos HK Audio. Hola, ¿qué tal? Línea 910 LTA que me caen en un rinconcito. Mejor dicho, en un espacio de 40 por 40 centímetros en el piso. Y ahí coloco las dos. Pero dése la oportunidad de escuchar un sistema donde su calidad es tan diferente que se siente inmediatamente, y te vas a hacer distinguir por tu calidad de sonido, porque vas a tener más posibilidades de fallar menos, porque vas a tener más control sobre todos estos problemas del Line Array que te he contado, donde vas a encontrar una solución a todos los problemas de un sonido malo, que normalmente cada vez es más difícil hacer un sonido bueno, donde el marketing, donde las imposiciones empresariales, donde los negocios con riders comerciales, no técnicos, están haciendo que la calidad de sonido se afecte en todos los ámbitos y en todas las áreas, en todos los niveles de los eventos. Entonces, clave importante, bregues a conseguir sistemas de fuente puntual potentes, poderosos, que tengan excelentes prestaciones, que tengan calidad de sonido uniforme. Todas estas referencias que hablé hoy y muchas más que iré encontrando, se las iré mencionando. Y las empresas se están dando cuenta de eso y están lanzando cada vez más estos sistemas. FBT lanzó el Horizon, DB Technologies creo que lanzó uno hace tiempos, Audiofocus lanzó el F15, que también es un sistema de fuente puntual curvo. D&B Audio Technic lanzó el Line Array A, que es un array horizontal, y lo pusieron en un evento y sonó increíble. Se llevó por delante a Hanson, que es una marca super top. Se llevó adelante todas las marcas. Esos Line Array horizontales, que son fuentes puntuales pero colocadas horizontalmente, cada una cubriendo un área,
están barriendo el mercado en sistemas y en montajes medianos. Estas son mis conclusiones. Un abrazo fuerte. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional de YouTube. Y si deseas ver el sonido de los altavoces sobrevalorados y subvalorados, haz clic acá.